Muchas gracias. Hadi dizanga ini برأيه أرهدزه من خرشاكي والفاضي والفيلم خرباط دي والصادي داسي ماشي بقتصاه أرده أردانgo أرباه أرناو أرنانا. Buenos días a todos. Les doy la bienvenida a todos aquí en la Facultad de Filosofía de la Universidad Autónoma de Querétaro para celebrar el primer festival del Día de la Lengua Materna. Yanyan Yakhantu Yatuntu Shino Kayami Negayanturi Ni Kayahmini. Las lenguas indígenas son parte de la riqueza cultural de la humanidad y son elementos fundamentales de la identidad de los pueblos. P. Dinteñañá Niraberi Komongo Arnaño de Nayañá Namato Tobeñá Onda Ni Arkuta Mashino Irgayabere Na Tuñá. Sin embargo, muchas de esas lenguas están amenazadas o en riesgo de extinción. Tal es el caso del otomí, una de las lenguas ancestrales que aún se hablan en México, y la quinta en importancia por su número de hablantes. En la historia de la humanidad ha habido pueblos conquistados y pueblos sometidos, pueblos vencedores que han impuesto su ideología, religión y lengua a los pueblos vencidos. Los imperios ejercieron una influencia devastadora a las culturas y lenguas de los pueblos conquistados, especialmente los hablantes de las lenguas indoeuropeas como el español, el portugués, el francés, el inglés, el ruso, etc., se repartieron el mundo, influyeron determinantemente en las lenguas que ahora se hablan. Muchas de las lenguas de los pueblos originarios de América, de Australia y otras partes del mundo se perdieron. En el siglo pasado, la política de castellanización impuesta en México representó otro atentado a las lenguas originarias. En las escuelas fueron prohibidas las lenguas indígenas. A reglazos se aprendió o se medio aprendió el español. Las lenguas sobrevivientes a la colonia se debilitaron aún más. De manera que en la actualidad muchas están en peligro inminente de desaparecer. Por mencionar algunas cifras, en el último censo de la población en México, el INEGI reporta que el 15% de la población total es indígena, es decir, 15.7 millones de mexicanos son indígenas, de los cuales solo 6.7 millones hablan una lengua indígena. Esto significa que 9 millones han perdido su lengua. De acuerdo al Instituto Nacional de Lenguas Indígenas, el INALI, en México se hablan 364 variantes dialectales, de las cuales, según datos de la UNESCO, 143 están en peligro inminente de desaparecer. La pérdida de lenguas a nivel mundial es alarmante. Por ello, el 17 de noviembre de 1999, la UNESCO adopta la resolución de celebrar el 21 de febrero como el Día Internacional de la Lengua Materna, con la finalidad de crear conciencia entre la población mundial sobre la importancia de las lenguas maternas, así como de promover la diversidad lingüística, cultural y multilingüismo para fortalecer la identidad y cultura de los diversos pueblos del mundo. Fechas como esta nos dan la oportunidad de reflexionar sobre el valor de nuestras lenguas. En pleno siglo XXI todavía hay mucha gente que habla sin respeto sobre las lenguas maternas de los pueblos originarios. La palabra dialecto es frecuentemente utilizada de manera peyorativa para referirse a las lenguas indígenas. Esto tiene que cambiar. Tenemos que cambiar la palabra dialecto por variante regional. Tenemos que reconocer que las lenguas indígenas tienen el mismo valor que las lenguas mayoritarias como el inglés, el francés o el español.
Tenemos que valorar y respetar a nuestros pueblos indígenas. Tenemos que valorar nuestras lenguas que son elementos de la identidad de los distintos pueblos y nuestra riqueza cultural. Fechas como esta nos dan la oportunidad de decir esto, pero no nos debemos de limitar a un solo día. Todos los días tenemos que combatir el racismo y fomentar el respeto para fortalecer las lenguas y culturas de este país. Tenemos que empezar a vernos y a reconocernos como una nación multicultural. Tenemos que ser incluyentes y aprender a caminar juntos. Tenemos que empezar a aplicar la ley de los derechos lingüísticos de los pueblos indígenas incorporada a la Constitución mexicana apenas el 13 de marzo de 2003. Tenemos avances, sí, pero aún hace falta mucho por hacer. Necesitamos seguir creando materiales didácticos para la enseñanza, aprendizaje de las lenguas indígenas. Necesitamos hacer uso de las nuevas tecnologías de la comunicación para difundir y enseñar lenguas indígenas. Necesitamos empezar a cambiar el paisaje lingüístico de los pueblos y ciudades, escribiendo los letreros de las calles y señalamientos de la lengua indígena propia del lugar. Necesitamos modernizar la lengua, incorporando las nuevas palabras que las necesidades humanas van desarrollando, a través de neologismos, etc. Ahora están las condiciones propicias para dar el siguiente paso. La maestría en estudios amerindios y educación bilingüe de reciente creación en nuestra universidad fue concebida para formar especialistas y maestros bilingües que aprendan esas acciones. El Festival de la Lengua, Arte y Cultura Otomí, que ahora nos reúne, es un gran avance y no hubiera sido posible sin la participación y voluntad de todas las instituciones que colaboraron para realizar este evento. A nombre de la Universidad Autónoma de Querétaro, a la doctora Blanca Gutiérrez Grajera, directora de la Facultad de Filosofía, y a la doctora Luz María Lepe Lira, coordinadora de la Maestría en Estudios Amerindios y Educación Bilingüe, les doy la más cordial bienvenida a todos los integrantes del presidio. La licenciada Laura Cordera Galván, directora general del Instituto Queretano de la Cultura y las Artes. Al licenciado Christopher Morales Castro, subdirector de la Evaluación en Materia de Lenguas Indígenas del Instituto Nacional de Lenguas Indígenas. Al ingeniero Aurelio Sigala Páez, delegado regional de la Comisión Nacional para el Desarrollo Nacional de los Pueblos Indios. El señor Gilberto García Valdés, presidente municipal de Amialco, y también le damos la bienvenida a otras personas como el presidente municipal de Chicuautla y también al licenciado Roberto Villaseñor de Culturas Populares. También quería decir que estoy muy agradecido a todo el apoyo que han dado aquí en esta universidad para hacer este trabajo. Quería también dar las gracias a todos los investigadores y estudiantes que están aquí presentes, a los organizadores del festival, con un reconocimiento especial a Aurelio Núñez, coordinador general del evento, y a todos ustedes que con su presencia dan vida a este festival. Bienvenidos sean en este festival de la lengua, arte y cultura ñañú, en este festival de nuestras respectivas lenguas maternas. Y Hamadi.